Bienvenidas, bienvenidos a un curso de Zero to Hero. El día de hoy vamos a hacer un proyecto bastante padre donde vamos a aprender los básicos de programación. Vamos a aprender qué es una variable, vamos a aprender qué es un ciclo, vamos a aprender qué es un condicional y vamos a aprender qué es una lista. ¿Ok? Entonces vamos a aprender estos 4 conceptos. Y la idea de lo que vamos a realizar el día de hoy es un Tinder para conseguir Sugar Daddy. ¿Ok? Entonces, donde vamos a estar programando el día de hoy se llama un notebook. Y en este caso estamos utilizando un notebook de Google Colab. Como pueden ver, esto es un notebook completamente nuevo. Lo primero que voy a hacer es ponerle un título. Entonces aquí voy a editar este título y le voy a poner Bootcamp clase 1 y le voy a poner Tinder Sugar Daddy. Muy bien. Entonces, lo que me aparece como predeterminado es esta cajita. Esta cajita tiene un botoncito que dice ejecutar celda. Como pueden ver, le pueden dar clic o, como aparece aquí en texto, podrían poner control enter. Cualquiera de las dos lo va a ejecutar. Lo bonito de un notebook es que puedes juntar código con texto. En este caso, yo quiero ponerle un título antes a mi código. Entonces voy a agregar un texto y voy a utilizar un concepto que se llama Markdown. Markdown. Lo pueden buscar en internet, pero realmente es algo bastante sencillo y siguiendo este curso van a aprender cómo utilizarlo a la perfección. No tiene nada de complejo. En este caso, si nosotros queremos hacer un título, vamos a utilizar un gato. ¿Ok? Así, gato. Yo le voy a poner Tinder Sugar Daddy. ¿Ok? Y si le doy control enter, esto me va a dar justamente un título que se debería ver así. ¿Ven? Tinder Sugar Daddy. Yo puedo editar esto aún más. Por ejemplo, yo podría cambiar esto, que no quiero que este sea el título principal, simplemente quiero que sea Bootcamp clase 1. Y luego le puedo poner un subtítulo. Vean, yo podría elegir 3 o 2. Simplemente esto va a ir cambiando el tamaño y le puedo poner Tinder Sugar Daddy. Y pues van a ver que al hacer esto vamos a tener un título y luego vamos a tener algo que es un poquito más pequeño. Esto sirve bastante bien cuando nosotros estamos haciendo una presentación porque vamos a poder mezclar código con texto. Vean que aquí son justamente las dos opciones que nos aparecen. Excelente. Vean acá también que aparece algo que dice conectar. Todavía no está conectado. Esto se va a conectar automáticamente cuando ejecutemos la primera celda. ¿Ok? Perfecto. ¿Y cómo sabemos en qué idioma se está escribiendo este notebook? Es bastante sencillo, siempre lo van a poder ver en la extensión. En este caso, la extensión es Py, es decir, Python, y lo voy a decir NB de notebook. ¿Ok? Entonces siempre van a poder saber en qué idioma están programando. Vamos a comenzar y lo primero que les voy a enseñar es cómo se puede hacer un comentario. Un comentario no se va a ejecutar, es decir, no lo va a leer la máquina, es más para nosotros. Aquí le voy a poner en comentario variable. Y déjenme aumento un poquito el tamaño para que se pueda ver mejor. Vamos a ponerlo así, excelente. Entonces va a decir variable. ¿Cómo va a ser una variable en Python? Va a ser muy sencillo. Yo le voy a poner un nombre y después voy a poner un igual y lo que ponga a la derecha se va a almacenar en esa variable. Entonces, si yo pongo name y luego pongo entre comillas Jonathan, estoy guardando la cadena Jonathan en la variable name. Entonces vean, al yo ejecutar esto con control enter, la primera vez lo que está haciendo es conectarse. Y dice utiliza Python 3 y pueden ver que aquí dice conectando. Esto va a tardar un poquito la primera vez que ejecutamos una celda, pero ahora ya dice conectado y me dice qué capacidad tengo de RAM y en el disco. Más adelante vamos a entender esto y vamos a entender cuáles son las limitantes. Muy bien, pero ya tenemos esto. Si yo pongo otra línea de código y pongo print, que significa imprimir, y luego pongo la variable, esto me va a dar justamente lo que yo guardé en la variable, Jonathan. Yo podría guardar otras cosas, por ejemplo yo podría guardar age y podría poner 26. Entonces cuando yo lo ejecuto y yo cambio esto de name a age, yo voy a obtener 26. Muy bien. ¿Qué pasa si yo quisiera poner algo que diga Jonathan tiene 26 años? Bueno, para hacer esto yo necesito hacer una cosa que se llama concatenación, es decir, juntar variables en una cadena. Esto antes era un poco complicado y la manera de hacerlo era la siguiente. Imagínense que yo quería imprimir algo, vamos a ponerle simplemente en una variable que se va a llamar f, lo que sea. Entonces yo quería guardar Jonathan tiene 26 años. ¿Cómo lo iba a hacer? Lo iba a hacer de la siguiente manera. Iba a poner name más tiene, encierro esto, y luego tendría que poner str para convertir esto, que es un número, en una cadena y que se pueda juntar, aquí age, luego poner así, años. Y de esta manera, si yo hago esto, aquí le puedo poner una F, es decir, Jonathan tiene 26 años. Y esto yo lo puedo cambiar, en vez de Jonathan le podría poner Pedro, aquí le podría poner 25, y a la hora de cambiarlo, va a decir
Pedro tiene 25 años. Esta manera en la cual únicamente cambiando estos dos valores cambia la frase de aquí es la razón por la cual se llama variable, ¿ok? Pero realmente esto de aquí ya es como código viejo, esto ya no se hace hoy en día. Lo que se utiliza para la concatenación en Python se conoce como f-string, ¿ok? Si yo pongo una f, que lo puse a propósito, la variable f, y después le pongo dos comillas, lo que yo puedo hacer es escribir código de concatenación de una manera muchísimo más sencilla. Vean, yo aquí podría poner entre llaves, name tiene age años, simplemente poniendo las variables entre llaves, y va a seguir funcionando de manera perfecta. Ok, ¿qué pasa si yo quiero no tener que estar escribiendo esto manualmente, sino que lo escriba una persona? Bien, de hecho esto es bastante sencillo. Lo único que yo tengo que hacer es poner input y luego dentro de los paréntesis, ¿qué le voy a preguntar al usuario? En este caso le voy a preguntar su name y aquí le voy a preguntar su age. Perfecto. Y vean que me está preguntando name. Va a seguir ejecutándose hasta que yo le dé una respuesta. En este caso le voy a poner Jonathan y luego me va a preguntar la edad y le voy a poner 26. Perfecto. Vean que se termina de ejecutar y cuando yo ejecuto esta línea va a funcionar. Perfecto. Entonces ya tenemos una cosa un poquito más automatizada. Esto va a preguntar automáticamente al usuario su nombre y su edad y esto lo va a imprimir. Perfecto. Ahora vamos a ver un poco sobre condicionales. Muy bien. Perfecto. Entonces vamos a poner aquí condicionales. Antes de empezar con condicionales, tenemos que aprender un poco sobre las operaciones que se pueden hacer para comparar cosas y sobre los valores booleanos. ¿Qué es un valor booleano? Un valor booleano es de las cosas más locas que existe en la programación, porque es una manera de darnos cuenta de que hay cosas que simplemente son verdaderas o falsas por axioma, es decir, que simplemente aceptamos de manera indudable que son verdaderas. Por ejemplo, 11 es mayor que 10. Y realmente esto tiene una explicación un poco matemática. ¿Por qué 11 es mayor que 10? 11 es mayor que 10 porque 11 es 10 más 1. Como tenemos 10 en ambas partes, lo podemos eliminar y nosotros sabemos que cualquier número positivo por axioma es mayor que 0. Y esto lo podemos comprobar. Miren, aquí nos va a decir, jiji, aquí le di un espacio que no era, y aquí va a decir true. Pero la computadora lo va a poder hacer para cualquier número de manera automática. Si yo le voy a poner 17, y aquí le puedo poner 21, lo cual es falso, lo sabemos, y nos va a decir falso, ¿ok? Python nos va a dar true o false. Pero también lo puedo hacer de diferentes maneras. Por ejemplo, yo podría poner Jonathan, es exactamente igual, nótese que aquí son dos iguales que Jonathan. En este caso sí es verdad, y nos va a decir true. Bueno, pero ¿qué pasa si yo le pongo una J minúscula? En este caso me va a decir falso, ¿ok? Entonces, son algunas maneras en las cuales nosotros podemos comparar valores y saber si es verdadero o falso. Vamos a hacer un pequeño ejercicio, como si nosotros quisiéramos hacer un programa que automatiza la entrada a una discoteca. Nosotros vamos a preguntar la age. Y luego vamos a preguntar si la age, y lo vamos a tener que poner como un entero. Eso nos conviene, vamos a transformar esto, que nos va a dar como una cadena siempre, los inputs nos da como cadena, la transformamos en un entero. Y vamos a preguntar si esto es mayor o igual a 18. Ok, hagamos eso. En este caso le voy a poner 26 años y me va a decir que sí es mayor a 26. Perfecto. Si yo antes de la condición le pongo un if, la lógica que nos está dando es la siguiente. Si la siguiente condición es verdadero, entonces vas a hacer lo siguiente. Vamos a imprimir, puedes acceder. Si la condición es falsa, quiero que imprimas, aún no eres mayor de edad. Excelente. Entonces, la lógica es la siguiente. Todo va a depender de esta condición, si es un valor booleano verdadero o es un valor booleano falso. Si es un valor verdadero, vas a poder acceder. Si es un valor falso, no vas a poder acceder. Entonces, vamos a intentarlo. Vamos a ponerle 17. En este caso me va a decir, aún no eres mayor de edad. Pero si le pongo 26, me va a decir, puedes acceder. Excelente. Entonces, no es tan difícil. Realmente vamos a ver muchos más ejemplos de condicionales porque se utilizan todo. Muy bien. Entonces, tenemos esto ya listo. Ahora me gustaría mostrarles rápidamente qué es una lista. Vamos a poner aquí listas. Una lista es una herramienta que es como el bebé de una base de datos. Es la manera más sencilla en la cual nosotros podemos agrupar valores. Entonces, ¿cómo se hace? Es muy sencillo. También tienes que ponerlo como si fuese una variable. Entonces va a funcionar como una variable. Y aquí le vamos a poner, digamos, vamos a ya irlo enfocando un poquito hacia el ejercicio. Vamos a poner aquí propuestas. Muy bien. Y dentro de las propuestas vamos a poner, por ejemplo, Jonathan. Vamos a poner Raúl. Vamos a poner Ángel.
Entonces, nosotros tenemos una lista y la lista tiene 3 elementos. Vean que si yo le pido a la lista que me dé su longitud, en este caso len, porque es como un diminutivo de length, len, simplemente vamos a poner propuesta. Ahí, vean que aquí me da un error. Voy a poner propuestas, que es el nombre correcto. Me va a decir 3. Excelente. Muy bien. ¿Qué pasa si yo quiero ver los elementos o quiero hacer cosas sobre los elementos de esta lista? Para esto, yo voy a utilizar un ciclo. Entonces, vean, for, yo le tengo que poner como un apodo a lo que estoy iterando, le voy a poner name in propuestas. A ver, yo quiero que imprimas name. Muy bien. Veamos cómo funciona esto y me lo va a imprimir de esta manera muy bonita. Ok, ¿cómo nosotros podemos acceder a los elementos de manera específica? Y esto es un poco complicado por una sola razón, porque Python, a diferencia de otros lenguajes, comienza a contar desde 0. Es decir, este es el elemento 0, este es el elemento 1 y este es el elemento 2. Vean que si yo pongo propuestas y entre corchetes cuadrados pongo un 0, lo que estoy haciendo es indexar el elemento 0 y me va a decir Jonathan. Si yo pongo 2, me va a decir Ángel. ¿Qué pasa si yo me voy con la finta y pongo un elemento 3? En este caso me da un error que es un index error. Y vean aquí me está explicando cuál es el error. List index is out of range. Es decir, nos estamos saliendo del rango de los índices. No existe el elemento 3 porque tenemos desde 0, 1 y 2. Hay una cosa padrísima que vamos a poder hacer. Si yo acá pongo range y pongo propuestas, lo que va a pasar, una disculpa, range de la longitud de propuestas, una disculpa, lo que va a salir es que me va a decir rango de 0 a 3. Pero esto no es tan útil, porque pues me está dando una cosa así. Hay una manera de ver exactamente qué elementos tiene este rango, y es antes del rango poner list. Es decir, dame esto, pero como una lista. Y vean lo siguiente. Me va a decir, ok, esta lista puede ser indexado por 0, 1 y 2. Pero nosotros no tenemos que hacerlo de esta manera. Lo podemos hacer de una manera muy sencilla que se utiliza con todos los programadores. Vamos a poner for I in range len propuestas. Simplemente imprímeme por favor la i. Ok, en este caso va a dar 0, 1 y 2. Pero podemos hacer algo muchísimo mejor. Podemos dar imprímeme ese elemento. Recuerden que de esta manera podemos decir propuestas y luego le ponemos qué elemento queremos. Y esta es la lógica. Esta i va a iterarse sobre esa listita que vimos que tenía 0, 1 y 2. Entonces la i va a valer en un momento 0, luego va a valer 1 y luego va a valer 2. Pero mientras vale 0, nosotros vamos a imprimir el elemento de propuestas en el rango 0, luego 1, luego 2. Y entonces logramos imprimir exactamente lo mismo que acá. Entonces esto de aquí es equivalente a esto de aquí. Y tú dices, bueno, pues es mucho más sencillo este. Pero se utilizan para diferentes cosas. Y eso es lo que vamos a ver ahorita. Pues bueno, creo que tenemos los elementos teóricos suficientes para iniciar nuestra aplicación. Ok, entonces vamos a eso. Vamos a poner aquí texto y vamos a poner 1, 2, 3 y vamos a poner aplicación Tinder Sugar Daddy. Muy bien, entonces vamos a ver cómo haríamos esto. Vamos a poner un código y vamos a poner nosotros una lista que se va a llamar conditions. Es decir, qué es lo que nosotros queremos como condiciones mínimas. Vamos a poner aquí el primer elemento, la edad que nos gustaría que fuese la mínima para las condiciones. Ok, entonces nos gustaría que la persona tuviese al menos 18 años, ¿no? Para no cometer ningún delito. De hecho, déjenme pongo esto de la manera tradicional para que sea más como lo estábamos haciendo. Luego, ¿cuál es la edad máxima que nosotros queríamos para nuestro Sugar Daddy? O sea, también tenemos nosotros como ciertas condiciones. La edad máxima que nosotros vamos a aceptar para nuestro Sugar Daddy es de 85 años. Nadie más de 85 años. Ok. Y luego lo que queremos hacer como la siguiente condición es cuánto dinero tiene que tener este Sugar Daddy en su cuenta bancaria, como mínimo. No le vamos a poner un máximo, pues porque estamos bien con que tenga más de eso. Vamos a poner que lo mínimo que queremos que tenga es 1 millón. Entonces dejen ver que está bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perfecto. Entonces, vamos bien. El primer elemento de nuestras condiciones es la edad mínima que queremos que tenga el Sugar Daddy. El segundo elemento es la edad máxima. Y el tercer elemento va a ser cuánto dinero tiene como mínimo en su cuenta bancaria. Entonces vamos a ponerlo acá. El primer elemento vamos a poner conditions 0 es igual a edad mínima. Luego, conditions 1 es igual a edad máxima. Y finalmente, conditions
2 va a ser igual a balance mínimo en cuenta. Excelente. Entonces, una vez que nosotros tenemos esta condición, lo que faltaría hacer es conseguir una base de datos de nuestros candidatos, ¿ok? Entonces vamos a poner aquí base, y esta base, ahora sí la voy a poner así. Observen esto, va a ser una lista que va a contener listas. Cada una de estas listas es una persona que va a poner su edad y su balance. Entonces, supongamos la primera persona, vamos a poner primero que su nombre es, vamos a ponerle candidato 1, va a tener 65 años y tiene 76,000 pesos. ¿Ok? Bien. La segunda persona va a ser candidato 2, va a tener 90 años, pero va a tener muchísimo dinero, ¿no? Perfecto. Y la tercera persona que va a cumplir nuestras condiciones, candidato 3, va a tener 56 años y va a tener 2 millones. Excelente. Entonces, aquí lo que nosotros vamos a hacer ahora es un ciclo que nos va a decir cuáles son los candidatos que sí cumplen nuestra condición. ¿Ok? Entonces, vamos a poner un código y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir, y vamos a irnos paso a paso. Vamos a poner for, y vamos a ponerle candidato in base. Primero que nada, ¿qué tal si queremos simplemente ver los candidatos? Vamos a imprimir candidato. ¿Ok? Excelente. Un momento. Ok. Entonces, veamos que aquí imprimimos los candidatos. ¿Qué tal si únicamente quiero ver su edad? Entonces, yo sé que la edad está en la posición 1. Entonces, si yo únicamente quisiera ver su edad, podría poner imprimirme la cantidad. Y ahí está. Yo quiero ver cuál es su balance, simplemente le pongo un 2 y listo. Ok, entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Vamos a crear aquí, antes del for, una subbase, ¿no? Entonces vamos a poner aquí subbase. Y esto simplemente va a ser una lista vacía. Y vamos a hacer lo siguiente. Para cada candidato en la base, si la edad del candidato, entonces la edad del candidato está en la posición 1, recordemos que nuestra condición de la edad mínima está en una posición 0, entonces si la edad del candidato es mayor o igual a conditions 0 y, porque nosotros queremos que se cumplan todas las condiciones, también la edad del candidato es menor o igual a conditions, vamos a poner aquí 1, ok, entonces ¿qué es lo que acabamos de hacer en todo este como condición lógica? Realmente lo que estamos diciendo es que queremos que esté en este rango para que sea verdadero, que esté entre 18 y 85. Vean, la edad del candidato tiene que ser mayor a la edad mínima y también tiene que cumplir que la edad del candidato sea menor a la edad máxima. Perfecto, simplemente falta una cosa. Y candidato 2, que es este dinero, es mayor o igual a conditions 2, y aquí es con una n. Entonces todo un argumento lógico, pero realmente esto de aquí lo único que está diciendo es que esté en el rango de edad y esto que tenga suficiente dinero. Bueno, en ese caso, a mí me gustaría por favor que imprimas el nombre del candidato. Entonces vamos a poner candidato 0. Perfecto. Entonces cuando nosotros corramos esto, vemos que la única persona que cumple con nuestras condiciones es el candidato 3. Nosotros podemos hacer una cosa aún mejor. En vez de siempre imprimirlo, podemos nosotros añadir este nombre a esta base. Entonces en vez de poner print, lo que voy a hacer es poner lo siguiente. Voy a poner el nombre de la base a la cual la quiero agregar, punto append. Listo. Entonces de esta manera, pum. Y aquí nos vamos a código y podemos ver su base. Y podemos ver que tiene el candidato 3. De esta manera, si yo después se agregan un poco más de candidatos, entonces vamos a poner candidato 4, que tenga 26 años y también bastante dinero. Vamos a agregar otro candidato. Ok, entonces si nosotros agregamos la base, a la hora de correr este código, automáticamente va a agregar los candidatos porque también cumplen con la condición. Muy bien. ¿Qué tal si nosotros ahora decimos, bueno, ¿sabes qué? No estoy en posición de andar quitando personas únicamente por su edad, ¿no? Yo no quiero quitar a las personas por su edad, realmente estoy en necesidad de dinero. Entonces, para esto, nosotros vamos a ser un poco más flexibles y vamos a poner esto entre paréntesis para que sea un poquito más claro, no pasa absolutamente nada, no cambia nada. Pero recordemos que lo que está entre paréntesis es la condición de la edad.
Entonces, esto lo único que decía era que esté entre 18 y 85. Pero aquí este AND nos está pidiendo también que se cumpla esto que está entre paréntesis y esto que está a la derecha. Si nosotros cambiamos este AND por un OR, lo que estamos diciendo es, mira, solo me importa que se cumpla esta condición de acá o que se cumpla esta condición. Si se cumplen las dos, pues qué padre. Pero realmente para agregarlo, únicamente necesito que se cumpla al menos una. Y vean cómo va a cambiar. Si yo me pongo un poco más flexible, de esta manera vamos a agregar absolutamente a todos los candidatos, ¿ok? Porque todos cumplen al menos una condición. Que lo que estoy viendo es que el candidato 1 realmente, y aquí tenemos un error, el candidato 1 no cumple esta condición, simplemente cumple esta. Entonces aquí nosotros tenemos un error que tenemos que corregir, ¿ok? Entonces vamos a hacer eso. A nosotros lo que nos interesa es esto de aquí realmente. Entonces, ¿cómo lo podemos corregir? Simplemente tenemos que cambiar un poquito cómo pusimos la estructura lógica. Entonces esta aquí es la condición de la edad. A nosotros a lo que le estamos dando un poquito más de prioridad es a esta. Entonces miren, esto es muy sencillo. Nosotros podemos hacerlo de esta manera. Nosotros podríamos esto de aquí cortarlo. Y simplemente esta sería la condición del dinero. Ahí está, estos son los que lo cumplen. Pero nosotros ahora podemos hacer lo siguiente, nosotros podríamos darle pesos. Las personas que cumplen todo, y déjenme lo pongo acá, las personas que cumplen las dos condiciones, vamos a poner así, AND, nosotros vamos a agregarlos de la siguiente manera. Vamos a agregar una lista que tenga candidato, su nombre, y después un 1, es decir, de prioridad 1. Y luego nosotros vamos a poner else, es decir, si no cumplen las dos, pero si cumple esta, nosotros vamos, una disculpa, no voy a poner un else, voy a poner un elif, que es para poner una condición extra, así, elif, para ponerle una siguiente condición. Yo lo voy a agregar ahora, pero con un valor de 2. Perfecto. Y ahora veamos cómo se ve su base. Y tenemos lo siguiente. Vamos a tener que los que cumplen realmente la condición son el candidato 2, 3, 4 y 5. Pero el candidato 3, 4 y 5 lo cumplen a la perfección. Le vamos a dar la primera prioridad. Y luego el candidato 2 solo cumple una condición, la del dinero. Entonces le vamos a dar un valor de 2. Y ya nosotros podemos decidir de manera muy sencilla cómo nosotros podríamos hacer un código que nos dé únicamente las personas que tienen un valor de 1. Muy sencillo. También sería con un for. Miren, nosotros podemos poner for candidato in subbase if candidato 1 es igual a un 1, entonces imprime su nombre, ¿no? Que sería candidato 0. Y de esta manera únicamente vamos a encontrar a los que tienen la primera prioridad. ¿Ven? Entonces de esta manera nosotros podemos ir jugando con unas condiciones que nosotros damos, una base de personas que tienen ciertas propiedades, y nosotros los podemos ir clasificando ya sea por pesos o por comisiones o lo que sea, y luego extraer de esa selección. Bueno, espero les haya gustado bastante este ejercicio y que entiendan que esto se puede aplicar también a juntar clasificaciones de negocios, de clientes, o incluso si nosotros tuviésemos una base de datos, por ejemplo, de una tienda de mascotas, y las mascotas estuviesen clasificadas tal vez en cuánto cuestan o qué tan difícil son cuidarlas, nosotros ponemos una aplicación para que ciertas personas busquen qué tipo de mascota es mejor para ellos. De hecho, les propongo por favor que intenten hacer ese ejercicio. Simulen una aplicación para encontrar mascotas dependiendo de las condiciones. Pues bueno, espero les haya gustado mucho la clase y esto fue un curso de Zero to Hero.